Y para eso, pues tenemos aquí a un colaborador nuestro, César, ¿verdad? Carlos Veloz. Carlos Veloz, nuestro colaborador Carlos Veloz, y tenemos un invitado especial que es el doctor Miguel Núñez. El doctor Miguel Núñez es pastor, pero yo quiero que Carlos sea el que lo presente, porque lo conoce un poquito mejor que yo, que nos hable un poquito de nuestro invitado, a qué viene él hoy, cuáles son, qué cosas él ha hecho. Háblanos un poquito de nuestro invitado, el doctor Miguel Núñez. Bueno, saludando a todo el público de la Receta Médica de la Z, como siempre es un privilegio compartir contigo, Iván, con el doctor Mario Lama, que aún no ha llegado. Mario se interesó mucho en que nosotros invitáramos al doctor y pastor Miguel Núñez. Bueno, está llegando ahora mismo el doctor Lama, qué bueno. El pastor Miguel Núñez es pastor de la Iglesia Bautista Internacional. De la Iglesia Bautista Internacional. Es muy conocido, es una persona en la cual admiramos mucho, una persona que ha escrito libros, tiene una de sus últimas obras es La Revolución Sexual, es un libro muy interesante, un libro que incluso ha caído como anillo al dedo en estos momentos por esto que ha sucedido en la palestra pública, ¿no? El llamado a la ordenanza departamental del Ministerio de Educación, y que está hablando de una serie de propuestas que se deben de presentar al ministerio sobre el asunto de género. Y es importante tener una persona como el doctor Miguel Núñez desarrollando este tema, porque él tiene conocimiento sobre la materia, precisamente por algo que nosotros hemos tocado anteriormente, que es la ideología de género. Pero hoy tenemos al doctor Miguel Núñez, no como pastor, No, no, no. él está aquí como médico, porque Miguel Núñez es médico Así es. y tiene una especialidad en medicina interna y en enfermedades infectocontagiosas. De hecho, el doctor Miguel Núñez es uno de los mejores infectólogos posiblemente que tengamos en la zona, que lamentablemente no lo tenemos con tanto acceso en la práctica de la medicina porque tiene muchas ocupaciones en otras áreas y eso limita el acceso a los pacientes. Pero el doctor Miguel Núñez es un interconsultante. Cuando muchos médicos no sabemos, Iván, qué es lo que hay, entonces le decimos, Hay que llamar a bueno, Miguel Núñez. vamos a llamar a Miguel a ver si nos da un chancecito Eh, y nos mete la mano y nos dice qué hay. O sea que él está aquí hoy en calidad de médico, para que ahorita no comencemos a desviar Así es. la atención del tema, porque uno de los grandes problemas es que hay grupos muy sectorizados que una vez quieren desviar el centro del problema con este asunto de la ideología de género y lo quieren llevar a otros parámetros. Entonces yo quiero darle la bienvenida, Iván, al doctor Miguel Núñez, y querer saber su opinión de inicio, doctor, con relación a política de género, ideología de género y sexualidad. Se siente ser hombre? ¿En qué rama del saber nosotros definimos la verdad de acuerdo a los sentimientos? O sea, bajo ese punto de vista, tú eres lo que te sientes ser. Lo que te sientes ser. Desde el punto de vista sexual, Desde ¿verdad? el punto de vista sexual. Entonces tus sentimientos, por primera vez, y en la única área del saber y de la ciencia, es lo que define lo que tú eres. Imagínate que mañana un niño diga, yo me siento ser Superman. O algo todavía más realista. Hace poco alguien entendía que era hija del famoso Salvador Dalí. Entonces resulta que le hicieron las pruebas genéticas y no dio como hija de Salvador Dalí. Entonces el juzgado da credibilidad a esa prueba genética de que ella no es hija de Salvador Dalí. Pero cuando nosotros hacemos la prueba genética de un individuo y dice, mira, esto es un hombre, es XY, entonces no queremos validar ese Pero código genético. desde el punto de vista filosófico, tú eres lo que tú te sientes ser.
O sea, yo no le veo nada malo a eso. Si tú te sientes ser una mariposa, pues mariposa serás. Si tú te sientes ser un cordero, pues cordero serás. Bueno, ¿En filosófica- qué afecta eso a la sociedad en sentido general? Bueno, de múltiples maneras. En primer lugar, nosotros sabemos que tú puedes pensar que eres una mariposa, pero no tiene alas, no tiene los colores de una mariposa, no te originaste como una mariposa y no saliste de un gusano que eventualmente evolucionó y se convirtió en mariposa. Entonces no eres mariposa por entonces, eso. no eres mariposa, Aunque tú te sientas mariposa. aunque te sientas mariposa. Pero porque- espérate, Miguel. Ok, la cirugía ha evolucionado mucho. Y yo voy a un cirujano y le digo, óyeme, implántame 2 alas y hazme tal modificación corporal para que yo me parezca a una mariposa. Pues ya yo soy mariposa porque yo me siento mariposa y parezco mariposa. Bueno, la razón por la que no eres mariposa es porque incluso tu origen ni siquiera comenzó ahí, no tiene una composición genética compatible con una mariposa. El tamaño que tú tienes no es el de una mariposa. Los pulmones que tú tienes no son compatibles con una mariposa. Si nosotros definimos la verdad conforme a lo que me siento y quisiéramos hacer esa cirugía como tú mencionas, Mario, imagínate este escenario. Una paciente de anorexia nervosa, tiene 80 años, incluso está en riesgo de arritmia cardíaca y hasta de muerte. Van donde el cirujano y le dice, doctor, mire, lo que pasa es que aunque yo tenga 80 libras, yo me siento y me veo gorda frente al espejo. Entonces, ¿tendría sentido lógico que le prescribamos una liposucción a esa paciente porque ella se percibe gorda, se siente mal siendo gorda? ¿O nosotros necesitamos, que es lo que hacemos hoy, luchar para que esa paciente cambie su percepción a la realidad? Porque la definición de la verdad es aquello que concuerda con la realidad, no aquello que tú sientes. Pero desde el punto de vista biológico está establecido, hay 2 sexos. El varón XY y la hembra XX. Y dos géneros. Hay 2 cromosomas sexuales que esos cromosomas determinan genéticamente lo que usted es. Absolutamente. O sea, usted nace con un sexo. Definitivamente. Y desde el mismo momento de la fecundación, el encuentro del óvulo con el espermatozoide, de los resultados de la fecundación está el restablecimiento del número diploide de cromosomas, el número normal, la determinación sexual, Así es. o la determinación del sexo, no sexual, del sexo, y la formación de estructuras, que es lo que se llama la segmentación, que es la formación de células que van a dar origen al ser humano. Así es. Entonces, muy bien, pero nació con un sexo biológico, pero en el transcurso de su desarrollo se siente atraído por un sexo que es igual al de él, o él no se determina, o no se considera lo que es él o lo que es ella, y es una decisión, una preferencia de sexo de otro tipo. Okay. Eso afecta a la sociedad. No tiene ese mismo individuo, no importa su sexo biológico, no tiene el libre albedrío para decidir el tipo de relación sexual que quiere tener. ¿En qué afecta eso a la sociedad? Bueno, aquí está la diferencia. Si una persona quiere hacer eso como individuo, bueno, nosotros no tenemos el derecho, ¿verdad? Por lo que tú acabas de decir en su libre albedrío, de impedírselo, por así decirlo. La dificultad que nosotros tenemos es que queremos establecer una política de Estado que de manera hegemónica quiere imponer que lo que ese individuo tiene el derecho de hacer individualmente, vamos a forzarlo vía los sistemas educativos desde una edad sumamente temprana, sin nosotros ni siquiera saber las consecuencias que eso va a traer. Déjame darte un solo ejemplo de hace 2 semanas. Londres tiene una sola clínica de cambio de sexo. Y hace 2 semanas salió publicado que en febrero de este año, lo que ellos llaman el gobernador de la clínica, y luego en abril de este año, hace apenas semanas, 5 médicos de esa clínica renunciaron por 2 razones. Número 1, los chequeos para
aplicar hormonas del sexo opuesto a niños desde los 3 años en adelante. Pero ¿cómo un niño No, de pero 3 explica eso, años, explica eso. cómo un niño de 3 años tiene la capacidad cuando todavía no se ha desarrollado su capacidad libre de albedrío un niño decisión? de O sea, un 3 niño años. de 3 años puede decidir lo que él quiere ser sexualmente. Los padres están decidiendo por el niño. Entonces los padres... Pero eso es abuso infantil. Eso es un abuso infantil, tú lo has dicho. Yo creo que esa es la palabra correcta. Y eso debería estar protegido y prohibido por el Estado y penalizado Yo por el decía en un Twitter mío en el día de ayer, condicionar la educación en los niños, haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico a través de cirugías o productos químicos es algo normal, es un abuso infantil. Así es, Definitivamente. así es. Claro que lo es. Porque, Claro. que lo es. Y no solamente eso, los Seguro. estudios han probado que la enorme mayoría de los niños y adolescentes que han tenido confusión con su sexo biológico, entre un 80 y 90% terminan siendo clarificados si tú le das 2 o 3 años más adelante entendiendo lo que ellos verdaderamente son. entonces, la política de género o la ideología de género, cuando se aplica como doctrina en educación primaria o secundaria, cuando el individuo, ese niño o esa niña todavía no tiene la posibilidad del albedrío o de la capacidad del discernimiento lógico, puede ser un adoctrinamiento y puede ser un abuso dependiendo de la metodología de enseñanza en que se esté utilizando, porque hay enseñanzas que son de afiliación y hay enseñanzas que son de rechazo. O sea, nosotros lo vemos, o sea, y de hecho la ideología surge como una finalidad de que el que ha decidido tener una preferencia de otro tipo sea respetado dentro de la sociedad. Correcto. Y así debe ser. Absolutamente. Porque estamos viviendo una época donde el respeto es la base de la sociedad. Yo no puedo decir que tú eres menos o más porque tú tomes un rumbo diferente al mío. Ahora debe ser una sociedad de respeto y de equilibrio. Pero tú no puedes adoctrinar a mis hijos sobre una creencia, porque la ideología es una creencia, Así es. no parte de una estructura científica, sino Absolutamente. es lo que tú crees, por eso se llama ideología y por eso le están cambiando el nombre de ideología a política, porque ya destruyeron el término ideología. Definitivamente. Estamos claros con porque, esto. porque le cae un poquito mal, entendiendo de que una ideología no se corresponde a la objetividad científica. Por eso, este tipo de políticas no ha entrado ni siquiera con ese término en los países en que han aceptado esta clase de políticas educativas para los niños. Entran con nombres como enfoque de género, equidad de género, igualdad de género, perspectiva de género, pero cuando tú le hablas que el marco teórico en el cual se encierran todos esos términos termina siendo una ideología. ¿Por qué? Porque viene de la mano de un conjunto de ideas que precisamente son construidas por un grupo que se define muy claramente defendiendo ese tipo de ideologías, como son el feminismo radical, los movimientos LGBTQIR, y me disculpan por no poder mencionar los 100 y pico que me faltarían, porque cada día están surgiendo sobre la base de este tipo de creencia, de este tipo de visión, un género nuevo. Y aquí hay que establecer en este programa qué es lo que este tipo de personas, qué es lo que este tipo de movimientos que están siendo financiados incluso por organismos internacionales, quieren darnos a entender a nosotros y a nuestros hijos con lo que es género. El género se desliga del sexo. Hay 112 géneros. Existe la posibilidad de yo permitirle a mi hijo que se le eduque en base a un género nuevo que él entienda qué es. Eso se tiene que aclarar muy bien, porque esto es lo que aparentemente se quiere tejer sobre la base de esta visión a través del Ministerio de Educación de la República Dominicana Doctor ahora. Núñez, usted no terminó ahorita, que me pareció muy interesante, la parte de la clínica en Inglaterra. Termine esa idea. ¿Qué fue lo que pasó? El gobernador de la clínica en Sí. febrero de este año Sí. y luego 5 médicos que participaban de estos experimentos
Porque es un experimento. Es un experimento. De hecho, Sí. literalmente, una de las razones citadas para la renuncia es que ellos no tienen idea de las consecuencias a largo plazo que, Que esto eso va a tener. que eso va a Y eso tener. le va a costar a ellos su licencia y le va a costar todo. Exacto. Eso tarde o temprano esos tipos van a caer presos. Y Así que es. ellos estaban Sí. comenzando a aplicar tratamiento hormonal a niños tan tempranamente Sí. que los estaban dañando de una manera que ellos ni siquiera podían predecir lo que iban a hacer en el futuro. Y habían Pero comenzado niños desde qué edad? Explíquese bien. 3 años. 3 años. Si Desde llega un 3 niño de años. 3 años con su papá y su mamá, el papá y la mamá dice, es un varoncito, pero el papá y la mamá dice que esto es una hembrita y quiere que tú le des estrógeno. Esa es la situación. Pero Pero los un niños, poco más adelante hacerle cirugía temprana también para irlo adaptando a lo que es es decir, también precisamente mutilarlo, es decir, quitarle los testículos, También, cortarle el pene, todas esas cuestiones. para convertirlo A un niño a un de 3 años. de 3 Oye, años. No oye puede lo ser, que no puede dice ser. el despacho del ministro del Ministerio de Educación. Orden departamental. Artículo 1. Cundo, cógelo con calma. La presente orden tiene los siguientes objetivos. A. Declarar como prioridad el diseño y establecimiento de la política de género en el Ministerio de Educación en los diferentes niveles y subsistema de la educación preuniversitaria, en sus planes, programas, proyectos, estrategias pedagógicas y actividades administrativas. En la D hay un punto muy delicado. Neurálgico. Muy Exacto. delicado. Dice Exacto. el punto D. Trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos, y lo cual no escapa al sistema educativo y sus diferentes actores. Hay que ver lo que ellos quieren decir cuando quieren contribuir a desconstruir los estereotipos. Mario, nosotros sabemos lo que ellos quieren Sí, decir. ya- Te ya- lo- te ellos- lo voy a exacto. decir. Vámonos a una pausa, doctor Miguel Núñez, para que usted nos diga qué quiere decir este punto. Banquete hoy, el doctor Miguel Núñez, médico internista, infectólogo y también pastor. Pero no está aquí como pastor. Así es. El doctor Miguel Núñez está aquí como médico, como científico, que es, con relación al punto D de la orden departamental que dice trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género. Hay una percepción en la sociedad y en las diferentes sociedades que tiende a discriminar y a marginar los que tienen otro tipo de preferencia sexual. Bueno, yo no digo que eso no haya pasado o que no esté pasando, y nosotros necesitamos incentivar el respeto a todo ser humano, y si pienso ahora como pastor, porque todo ser humano lleva la imagen de Dios. No estamos hablando de eso. Nosotros estamos en contra de una política que tiene detrás la ideología de género, que el gobierno, que el Estado está financiando y está apoyando, porque no puede haber ideología de género implantada en una nación si no hay un estadismo. Y para los que no conocen el término, es un gobierno que es cada vez más grande y que cada vez se mete en áreas que no le competen, porque el área de la crianza de tus hijos, garantizada desde el año 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un área que le corresponde a los padres, y que la Constitución de este país también garantiza el derecho que los padres escojan. Las Naciones Unidas lo reconocieron en 1948. La Constitución y las leyes de este país reconocen que los padres tienen el derecho de elegir para sus hijos la educación religiosa y secular, y religiosa y académica que ellos decidan elegir. Cuando el Estado se mete en esa área, el Estado está usurpando un derecho que a ellos no le corresponden. Ahora, ¿Usted no estaría en contra de que un padre le diga al colegio, a mí no me interesa que me adoctrinen mis hijos en religión, yo no quiero religión para mis hijos? ¿Usted no le molestaría eso? No me molestaría, porque ese padre tiene un derecho legal a decirlo, a hacerlo, sin ningún problema. Pero de esa misma manera, ese colegio debe darle el derecho al padre
cristiano que dice, mira, yo no quiero ese currículum y a la hora que ustedes van a dar esa materia, yo lo voy a sacar, pero hay una alternativa de educación sexual que yo tengo que mostrarte, un programa que es el que le vamos a enseñar para que tú entiendas que va a haber algo paralelo que lo va a educar. Debería ser opcional esta como una materia como educación religiosa, educación de género, educación cívica, donde los padres, dependiendo su estructura familiar, decidan como una electiva qué materia quieren que sus hijos reciban. Eso es lo menos, o sea, lo mínimo por lo que deberíamos estar optando. Ahora, todavía la ideología de género, sin una base científica, yo todavía me opongo a que incluso exista en los colegios. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo en lo que la ciencia ha definido como género, como sexo, no es posible que los sentimientos de una persona son los que nos van a decir a nosotros que el género es una cosa y el sexo es otra cosa. Eso es tan descabellado. ¿Qué es lo que le como quieren otra cosa. enseñar a los niños en las escuelas dominicanas? ¿Qué es lo que ellos quieren enseñar? Que un hombre no es lo que nosotros hoy conocemos como un hombre, sino que un hombre es cualquier persona que se sienta ser hombre, aunque su código genético sea XY o XX, aunque sus órganos genitales Pero ¿cómo sean... usted le enseña una cosa tan complicada? Porque eso me parece a mí complicado, ¿eh? Bueno, no solamente... Óigame bien, doctor. Usted me está diciendo eso y yo no lo entendí. Explíqueme eso, ¿cómo es que se lo quieren enseñar a un niño de 7 años? Bueno, ¿Cómo se lo quieren enseñar? Es una forma muy sencilla, porque he visto los videos Ajá. y he visto lo que está pasando, por ejemplo, en México. Vamos a ver. Para darte una idea, de un colegio, por política de Estado, que ahora decide que los niños y las niñas vayan al colegio con uniformes que pueden ser faldas, tanto para los hombres como para las mujeres. Eso Bueno, es hay culturas que utilizan, los hombres utilizan faldas. Yo no le veo eso mucho problema. No, Sí, estamos de acuerdo. pero tú no puedes decirle a un niño aquí un uniforme neutro vestido de faldita para que todo el mundo... O sea, pues, eso tampoco, Iván. Eso tampoco. ¿Eh? Claro que no, Eso porque, tampoco. porque eso no es lo que la cultura entiende, ¿verdad? De lo que es un hombre y de lo que es, Claro. de lo que es una mujer. Y eso tampoco representa ninguna discriminación, el que tú te vistas con falda y yo me vista con pantalones. Yo he visto propuestas de uniformes neutros para los colegios en algunas sociedades que se han tomado muy a pecho y muy en serio esto de lo del género. Y he visto incluso cómo se ha descompuesto un idioma tan hermoso como lo es y tan completo como es el idioma español, cuando tú incluyes una cantidad de palabras que a veces un discurso a veces resulta tan difícil porque cuando tú utilizas un un discurso, como se le llama, inclusivo, es muy complejo el conversar. Fíjate que en México, perdón, pastor, iba a decir algo. Pero esa campaña que tú Ajá. decías, ¿cómo se le enseña? Sí. A través de canciones. donde se Canciones. canciones que están ahí ya. Tú puedes entrar a YouTube, a Google y encontrarte múltiples canciones de Es profesores. decir, le ponen una cancioncita, tú eres hembra, eres varón, lo que tú quieras ser, tú eres. A un niño de 4 años. Eso, por ejemplo. Sí. O una familia son 2 papás o 2 mamás. Esas son canciones que están Sí. circulando hoy en día. Sí. De manera que estamos tratando de, a través de revolucionar el lenguaje, Sí. ir en contra de todo lo que la ciencia Pero enseña. es discriminatorio entonces también, porque si tú dices un papá, una mamá, si dice un varón, si dice una hembra, porque deberían decir también tú eres un LGTB o tú eres un transexual. No, Iván. Deberían mencionarlo Mira, todos. no, Iván, lo que Sí, pasa... porque no es discriminatorio. No, lo que pasa es que realmente, mira, Iván, Ajá. realmente los homosexuales han sufrido mucho. ¿De qué han sufrido los Han homosexuales, sufrido mucho Mario? ¿De qué, Mario? ¿De qué han sufrido? de Dime. el- ¿Cuál ha el- sido el sufrimiento de los homosexuales? de la marginación. No, hombre, eso no es Sí, cierto. Iván. Eso no es Sí, cierto. Eso es Carlos. falso de toda falsedad. Carlos, sí, Pero mi hermano, han sufrido. Pero de por Dios, ¿cuándo? han ¿En qué sufrido- generación? Porque sí, yo tengo han amigos sufrido mucho. homosexuales, Mira, las yo tengo, lesbianas, y yo tengo amigas lesbianas tengo, también. yo tengo parejas lesbianas ¿Qué? en cantidad que van a mi consulta Ajá. que han tenido que irse a firmar fuera del país. ¿A firmar qué? Bueno, un vínculo legal. ¿A casarse? Bueno, yo no sé si el término se está también en discusión, sí. El vínculo legal que permite la unión
entre ambos. Entonces, eso no tiene nada de malo. Aquí no se pueden casar una hembra con una hembra. Hay países que se pueden casar, usted se vaya y se casa pero ya. es lo que te Eso digo, no Iván, hay ningún problema. indudablemente hay un Eso no es porcentaje, discriminatorio. hay un porcentaje Ajá. muy pequeñito de la población que tienen otras preferencias y que se sienten ser diferentes a lo que nacieron, Iván. Ajá. Entonces, el asunto es que han sufrido mucho. Entonces, ¿cómo, ¿Usted cree eso, cómo, doctor? cómo, Vamos a preguntarle a un experto. no, pero espérate, Iván, porque tú eres muy fanático. Yo soy aquí, no sabemos nada. yo voy a hacer el equilibrio aquí. Ah. Yo voy a hacer hoy el equilibrio. Sí. Realmente, ¿cómo construir una sociedad de derechos, de deberes y de igualdades? Donde una mujer que tiene una relación con otra mujer puedan ir de mano a un cine y agarrarse la mano, que eso no ofende a nadie, ¿verdad? Porque si tú me Pero dices... eso lo vemos nosotros en la calle, Pero Mario. espérate, Iván, Dos y muchachas que agarradas de tú mano, sepas que dos son pareja, dos muchachas y que tú abrazadas. sepas, Pero y que tú estás sepas que hablando son de- pareja Vamos a ver qué nos y dice no se el sientan y no se sientan discriminados. Porque, pastor, usted tiene que tenerlo igual en su iglesia. Usted tiene que tener hombres que no se sienten ser hombres y mujeres que tienen atracciones sobre otras mujeres. Bueno, mira, en la misma Biblia te habla de un grupo de personas, 1 Corintios 6, te habla de un grupo de personas que eran, y entonces define una serie de cosas, adúlteros, homosexuales, y entonces termina diciendo, eso erais algunos de vosotros. De manera que nosotros sabemos que es posible que ese grupo de personas, posible no, ese grupo de personas que no simplemente está compuesto por homosexuales, hay gente adicta a la pornografía, hay gente que son promiscuos, ese grupo de personas existe. Pero la posibilidad de cambio para todos ellos también existe. Y por eso es que está aún en la Biblia, cuando dice, eso erais algunos de vosotros. Ahora, eso que tú dices de tener la libertad de que dos mujeres vayan a un cine, por ejemplo, eso existe. Aquí nadie le prohíbe a una Yo pareja nunca he visto una prohibición que de eso. pueda en este entrar país. a un cine Nunca. o a cualquier lugar de esa manera. Eso Pero no usted existe. sabe que la miran raro o lo Pero miran a ti raro. te miran raro por la barriga A mí que me tú miran tienes, raro Mario. No. Mira la barriga No, que a tú ti te tienes. miran raro Cuando por la te- camisa y la- rosada que tú bueno, te y cuando pones. me pongo mi camisita rosada me miran raro y eso no importa. A usted lo pueden mirar raro por Y es un cualquier derecho cosa. que tú tienes a ponerte la Claro camisa del lo color que tú tengo, quieras. Y me Escucha pueden una mirar cosa, raro y no me escucha una importa que me cosa. miren raro. Yo no digo que la discriminación hacia ese grupo no exista, pero la discriminación es un fenómeno general, universal, Claro que sí. contra todo el mundo. Eso es, Va- así vamos a es, iluminar, así vamos a traer un poquito de luz. Ricos contra pobres, Así es. pobre contra rico, Muy bien. blanco contra negro, negro contra blanco, haitiano contra dominicano, Sí. dominicano contra Gordo haitiano. contra flaco. Gringo contra mexicano, mexicano contra Sí, gringo. exactamente. Entonces eso es un problema. Gringo contra ruso, ruso contra Exacto, gringo. eso es un problema del Chino cora- contra Estados Unidos, Estados Unidos contra El China. problema que tenemos con ese grupo LGBT es que ellos han querido victimizarse Ah, como es el otra único cosa. grupo que ha sido rechazado. De Sí, hecho, eso es mentira. estadísticas recientes y publicadas por medios no cristianos acaban de revelar que el grupo más perseguido del mundo ahora mismo es el cristiano. Y el grupo con más muertes diarias es el cristiano, precisamente. Literalmente, eso acaba de salir hace una semana o 10 días. De manera que si hubiera un grupo que debiera estarse quejando de la victimización y de la persecución y de la muerte, somos nosotros y no lo estamos haciendo. no dice nada al respecto. Exacto, la ONU no le dice nada. Tú sabes, porque es una revolución muy sui generis. Primero, todas las revoluciones anteriores han surgido de abajo hacia arriba, la masa grande, como la Revolución Francesa, por ejemplo, la masa grande en contra de lo que están arriba. Esta revolución es de arriba hacia abajo, promovida por una élite muy pequeña, muy adinerada. De manera que ¿Qué gana con eso? Bueno, Porque siempre hay un trasfondo. ¿Qué se gana? hay diferentes, yo no le voy a llamar ni siquiera teorías, hay diferentes ideas de qué se gana. Por un lado, esa élite entiende que es la formadora de opinión, mucha gente, medios de comunicación, por eso es que le doy las gracias a ustedes, porque esto es un medio que forma opinión también, de poder estar aquí expresando la otra parte de la moneda. Me gustaría verlo un lunes, porque los lunes aquí hacen unos programas muy interesantes, Miguel. Sí, Y sí. está el doctor Héctor Guerrero Heredia, Heredia, que es un un psiquiatra. que es un psiquiatra Psiquiatra, de sí. enorme prestigio, egresado de una de las mejores universidades de Estados Unidos, de Yale. Y incluso me gustaría ver la opinión
porque del DMS-5, a partir del DMS-4, creo que retiraron la homosexualidad pero- como una condición sí, pero- anómala, pero de tú- la 4 o de la quinta, pero no, tú no sé de conoces- cuál. No la han retirado. Pero tú sabes por qué ocurrió el retiro. No sé Claro. por qué ocurrió. Presión del grupo LGBT. Déjame hacerte otra historia para que tú O veas. sea, no, me dicen que no fue por un fundamento científico, No sino fue por que un un fundamento. grupo de médicos decidieron levantando la mano si Ah, los retiraban o no los retiraban. habiéndose dejado presionar por el grupo LGBT de fuerza y de dinero. Déjame decirte qué pasó con la universidad. Ojalá Héctor llame, porque él Él no huye tiene los jueves. valor, él no No, tiene valor para él enfrentar escucha, esto. él escucha el programa los Exacto. jueves. Sí, los jueves, sí. Porque él tiene Sí. que Sí, para el poder. sí, hacer para hacer daño. los lunes un De- programa más o menos parecido. Deja- Porque nos imita, Iván, tú sabías. Déjame Sí, darte- A mí me da nos mucha imita. pena ese Déjame muchacho. darte un Me da ejemplo. mucha pena ese ¿Tú crees que muchacho. lo deberíamos traer para los jueves? Yo creo que deberíamos. Se daña Él el sufre programa. Se mucho. daña el programa. Pero que se quede sentado ahí, que no hable. Sí, que Que, no. Mira. que observe, mire, que Mira, me oiga. yo respeto a Héctor. Somos amigos, nos conocemos como profesionales. Pero déjame darte un solo ejemplo, que tiene que ver con psiquiatría precisamente, que es lo que Héctor Guerrero es. En el año 1969, la Universidad de Johns Hopkins estaba haciendo ya cirugía para cambio de sexo. El doctor Hughes recomienda, psiquiatra, recomienda que las cirugías sean paradas, porque lo que se estaba haciendo era algo completamente anormal, Así alimentar una patología mental, y que la universidad no estaba contribuyendo, porque los índices de depresión, suicidio, ansiedad, uso de drogas, uso de cigarrillo, uso de alcohol, todos esos índices no Depresión. mejoraron. Ninguno mejoró, y los que tenían problemas de anorexia nervosa y bulimia, ninguno de esos índices mejoró después que hicieron todo lo que hicieron. La universidad paró las cirugías. Estamos hablando de una recomendación del año 1969, eventualmente se pararon, no el mismo año, se paró en el año 1976. Desde el 76 hasta el 2016, Johns Hopkins no hizo una cirugía de cambio de sexo. Que resulta que en el año 2016, uno de esos dos doctores que publicó en el 69-70 hace una publicación de 149 páginas acerca de lo patológico que es querer hacer esta cirugía para cambiar el futuro de esta gente. Y en ese reporte estaba completamente en contra. ¿Sabe qué pasó? El lobby LGBT le montó una presión, le dijo que iba a boicotear a Johns Hopkins, y la directiva de Johns Hopkins se amedrentó y dijo, no, eso expresa simplemente la opinión de esos dos investigadores. No, no la opinión, eso eran los hallazgos de un estudio publicado de 149 páginas Así es. que mostraba claramente que esto es patológico. Entonces comenzaron a hacer la cirugía otra vez después de décadas de no hacerla. Tú te das cuenta que esto no es científico, que esto es una cuestión de presión. Esto tiene varios orígenes. Dinero, un sentido de victimización de un grupo élite que se ha propuesto empujar esto justamente con el dinero. Es un tema político, es un tema completamente político. Y queremos votos para las próximas elecciones, y queremos el voto y el dinero de este grupo que tiene dinero, que tiene finanzas. Yo creo que antes de anoche, el lunes en la noche creo que fue, quedó claro lo que la Secretaría de Educación procura. Porque yo estuve... Esto me interesa mucho a mí. Este asunto de aquí de la Secretaría de Educación. Yo esto quiero- para mí yo es- quiero esto aludir para a mí ese es muy documento. delicado. Sí. Vamos arriba. Mira, Yo Dele tengo, para allá, doctor. Déjame comentar esto. Sí, el punto 4 que tú mencionas, el punto D del artículo 1 de esta orden departamental, habla de que se quiere deconstruir los estereotipos de género que hasta ahora hemos venido teniendo. Hace 3 días, el lunes pasado, yo tuve una conversación de 1 hora y media. Me voy a limitar al nombre y al cargo de la persona, pero es una de las personas con uno de los cargos más No me altos en este mencione, país. doctor. No quiero. Menciónalo, no porque- tenga problema con porque eso. Si hubiera hablado De con la él, receta médica. se lo hubiera dicho. Pero por 1 hora y media hablamos. Y él me decía que no, que eso que decía ahí yo lo estaba exagerando. ¿Tú sabes cuándo quedó claro? El mismo día en la noche en el programa, o al otro día en el programa de María Cela, cuando la encargada, la consultora de la Secretaría de Educación estaba ahí y expresó claramente
que género es una cosa y que sexo Así es es, otra cosa. así es. Eso quedó claro en televisión pública. Entonces, no, yo no estaba exagerando. El lenguaje que se está usando es un lenguaje engañador, y con ese lenguaje engañador se abre la primera puerta para introducir el resto de esta ideología de género. Lamentablemente es un engaño, y cuando esto se le enseña a niños a una edad tan precaria como la que estábamos hablando, como tú bien dijiste, Mario, esto es un abuso al niño que no tiene capacidad de discernir todavía. ¿Por qué tú no le das una llave de un carro a un niño de 10 años para que lo maneje? Porque él no tiene madurez para tomar ese tipo de decisiones. Pero sí queremos darle al niño el derecho de decidir qué sexo él quiere tener a la edad de 10 años. Claro. ¿En qué cabeza cabe? Eso es Claro. totalmente irracional y anticiencia. Yo puse ayer también en mi Twitter de R. Mario Lama, las tasas de suicidio son 20 veces mayores en los adultos que usan hormonas del sexo opuesto Absolutamente. y Claro. o se someten a una cirugía de cambio de sexo. Absolutamente. Entonces, ahorita tú me preguntabas cuáles son las consecuencias nacionales de esto. Bueno, déjame decirte. Los pacientes que tienen disforia de género y que comienzan a hacerse esta cirugía y que comienzan a usar hormonas, y aquellos que simplemente pertenecen al grupo homosexual tienen una mayor incidencia de intentos de suicidio y de suicidio. Tienen una mayor incidencia de cáncer en los hombres, estoy hablando ahora, de cáncer del ano. Tienen una mayor incidencia de uso de droga, una mayor incidencia de uso de alcohol, una mayor incidencia de SIDA, obviamente. ¿Tú sabes lo que es interesante? Que Estados Unidos tiene una campaña de prevención de SIDA, con distribución de condones a todas las edades, porque al fin de cabo todo el mundo está teniendo relaciones sexuales. Entonces vamos a asumir la realidad y vamos a darle condones a todo el mundo. ¿Tú sabes qué? Estados Unidos tiene desde el año 1981 reportando 30,000 casos nuevos de SIDA. Así es. Todos los años hasta el 2018. No ha variado absolutamente nada con todos los millones que le han invertido en prevención, porque esa no es la solución. Es como decir, bueno, la gente, tú sabes, hay muchos crímenes en la calle, como hay muchos crímenes, vamos a repartir revólver para que cada cual se defienda. Sí. Cuando tú partes de la práctica para crear políticas, tú siempre vas a tener un problema, porque tú tienes que pensar cuál es el origen de la práctica para atacar la práctica. Entonces, Canadá publicó en el año 1999 en un Journal de la Epidemiología que la vida media del paciente homosexual, excluyendo lo que era la enfermedad del SIDA, era 20 años menos que el paciente heterosexual. Eso fue en el año 1999, ya conocido. Y que esa era la vida media que se esperaba en Canadá para el año 1876. O sea que nosotros sabemos que esto es un problema nacional con consecuencias médicas nacionales, y que luego el ciudadano tiene que terminar pagando con sus impuestos lo que son consecuencias que pudieran ser prevenibles. Nosotros tenemos que atacar el problema por la raíz. Así es. Vámonos por aquí. Miren lo que estas personas escriben aquí. Proceso de desconstrucción de los estereotipos de género. Óyeme, es una cosa. Proceso de desconstrucción de los estereotipos de género. Eso crea mucha no hay confusión. Quien lo entienda, Eso crea mucha hermano. confusión. ¿Quién entiende una cosa como esa? Mira, ese término de construir, cualquiera cree que Desconstrucción. cualquiera. Oye, esa vaina. Sí. Sí, tú vas a deshacer. O sea, es una reingeniería. Un proceso. Es una reingeniería cultural. Óyeme, qué Entonces, verdugos cuando son tú estos tipos. lees Eso no fueron dominicanos cuando que tú lo lees la hicieron. ordenanza. ¿Tú sabes que esos no fueron No, dominicanos que hicieron es que- eso? Esto lo no, no. copiaron. Son Es que- tan estúpidos. Claro que esta gente del eso viene de Son tan décadas. estúpidos. Es como dijo que el ellos doctor copiaron Núñez. esto y se lo mandaron a las escuelas. Sí, mira, ese Porque eso es lo término, que tenemos ese aquí, un término grupo de anormales, construir. políticos anormales, es Oye lo que esto, tenemos en Mario, este país. ese término de construir que implica una reingeniería cultural, porque dice, vamos a deconstruir los estereotipos, pero no te dicen cuáles son los estereotipos. No, ¿qué te van a decir? Ellos te Ellos no tendrán que saben. hacer una lista Es que ellos no saben. de los estereotipos que un grupo minúsculo con una visión comprometida, ¿verdad? Una idea de cómo ese grupo ve el mundo, es el conjunto de estereotipos que ellos entienden que vamos a deconstruir aquí en el pero país. Yo Entonces, quiero irme a una pausa, Carlos, y voy a permitir llamada a todos los que Claro que estén sí. en desacuerdo
o en contra. Claro que sí. Prepárense, señores. Mire, yo invito a todos los grupos que estén en desacuerdo. Dele Este es el para allá. momento, Vamos Sí, a pero hay ver. que explicarle, No, ese chin de no, desconstruir. No, Carlos, no, porque a mí espérate. nadie me va a desconstruir que yo voy a dejar de No, ser el papá de mi Pero hijo. ese es tu derecho. Exactamente. Pero vamos a ver lo que dicen los otros. Bueno, pero ellos lo quieren imponer. Bueno, señores, 7320101 después de la pausa, vamos a ver qué piensan nuestros oyentes del tema de la política de género, de la ideología de género. Cundo, vámonos. Señores, continuamos con la receta médica de la Z. Y este comunicado, doctor, yo quiero que usted me aclare esto. Porque esto aquí yo veo aquí que esto es como un reglamento, Ley General de Educación número 6697 y su reglamento orgánico emitido mediante el decreto número Pero habla bien, 645-12. tú pareces una vieja chismosa. Y a eso Dicto y la perdóneme siguiente. que usé una palabra discriminatoria, porque vieja chismosa, No, ¿por qué no porque digo un claro viejo que chismoso? sí. Bueno, tú no vas a Eso, poder... eso es Claro, machismo. eso Tú no vas a poder Eso es hablar. machismo. Eso es machismo, Con la ¿verdad? ¿Por qué deconstrucción yo digo cultural. vieja chismosa y no Sí, viejo chismoso? porque yo soy un viejo chismoso. Entonces, por eso, óyeme, yo creo que por eso es que hay que desconstruir realmente ¿Tú estás de acuerdo con que te deconstruyan a porque ti, es que en tu casa? se ha construido una mentalidad machista. No es desconstrucción, eso es un civilismo. Nosotros llamamos civismo en este país. Pero porque yo no dije viejo chismoso, dije Bueno, vieja chismosa. Obviamente hay un hábito en la cultura que corresponde a una forma de crianza que tú puedes, que tú, no solamente que puedes, que tú debes mejorar y que tú debes mejorar en todo el sentido de la palabra. Nadie está diciendo aquí que no ha habido discriminación contra los pobres. Porque vamos a estar claro otra vez. La discriminación es un problema universal de grupos, de diferentes grupos. Nadie está diciendo aquí que no ha habido discriminación con los haitianos o con los dominicanos en Estados Unidos. Nadie está diciendo eso. Y en Europa. Lo que nosotros tenemos que enseñarle a ese hombre, estoy hablando como médico. O sea, ¿usted acepta que hay discriminación contra los homosexuales, contra los transvestis? Yo acepto que hay discriminación contra todo tipo de ser humano, dependiendo del lugar, del momento, con el grupo con el que tú te encuentras. Dicen pero por ahí, no se me espérate, Iván, salga, dicen doctor. por ahí que también los que son cristianos discriminan el no cristiano porque hacen sentirse que el que no es cristiano es diferente, que es un pecador, que es una persona mala, Bueno, que el que es creyente es el que es santo y el que está bien y todos los otros Mario, lo miran por debajo del hombro. Mario, me abriste la puerta para algo que quería decir y se me estaba pasando. En Estados Unidos yo estuve 15 años practicando la medicina y estuve como infectólogo. En mi propio consultorio yo abrí un estudio bíblico para pacientes con SIDA. La gran mayoría de ellos eran homosexuales y adictos a drogas o habían ya salido y estaban ahí con nosotros. Yo tuve la oportunidad de predicar en múltiples de sus funerales, tuve la oportunidad de llorar con algunas de sus familias o con esposas incluso, y tuve la oportunidad de ministrar de manera personal, muy personal, porque era semanal el grupo, y conocí este grupo muy de cerca. Mi esposo y yo salimos incluso un Viernes Santo, salimos a cenar con el grupo entero, pago por nosotros. Yo no estoy hablando de que el cristiano tiene el derecho de discriminar a esta gente. No, el cristiano tiene el deber de amarlos. Pero amar a alguien implica enseñarle la verdad, enseñarle, hablando ahora como pastor, enseñarle la verdad de su diseño, porque el diseño de Dios lo que hace es proteger al hombre de las consecuencias que el trastorno del diseño trae. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con ningún cristiano que quiera discriminar contra nadie. Al contrario, a nosotros se nos llama amar al otro porque es portador de la imagen de Dios. Pero amar al otro no es, y yo te digo, Iván, mira, tú estás muy bien como eres y no te preocupes que así está bien. No, es que como yo sé que no está bien, en amor trato de hacer una amistad y decirte la verdad que te va a proteger de las consecuencias que tú estás construyendo en tu vida. Entonces, con relación a tu pregunta, sí hay discriminación contra todos los grupos. El grupo más discriminado y perseguido, te lo acabo de decir, lo acaban de publicar, es el cristiano. Doctor, esta ordenanza, dígame. Háblame sobre eso. Esta ordenanza es anticonstitucional. Y Anticonstitucional. déjame decirte todo lo que viola. La ordenanza viola el artículo 63 de la Constitución, que le otorga a la familia la responsabilidad sobre la educación de los hijos.
La ordenanza viola el artículo 22 de la Ley General de Educación, que consagra el derecho de los padres a escoger para sus hijos la educación que vaya de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. La ordenanza viola el artículo 24 de la Ley General de Educación en lo que respecta a los colegios privados que no estuvieron presentes en esta discusión. La ordenanza viola el artículo 78 de la Ley General de Educación que establece las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Educación. La ordenanza viola el artículo 87 de la Ley General de Educación que dice que al ministro le corresponde poner en ejecución la política educativa y las decisiones que emanan del Consejo Nacional de Educación. ¿Cuál es el castigo que recibe el que viola todos esos artículos de la Constitución? Bueno, yo no sé lo que finalmente, porque esto tiene que a este ministro hay que castigarlo, bueno, junto con Danilo Medina. Hay un recurso porque ellos los dos son los que están atrás de este asunto. Hay un recurso el ministro y Danilo Medina. Hay un recurso de amparo, pero cuando una sola persona es capaz de introducir algo como esto, eso es un autocratismo realmente, y eso no debiera ser permitido. Lo único que el ministro de Educación está supuesto a hacer, y sobre todo con cosas de este tipo, es poner en ejecución aquellas medidas que emanan del Consejo Nacional de Educación, que tiene como 30 personas, tiene como 30 miembros que lo componen, y aquí, sin embargo, se firmó una ordenanza con una sola participación que hoy el ministro lamentablemente no quiere cambiar. Nosotros no podemos, si somos una democracia y queremos hacer respetar las leyes, no podemos simplemente quedarnos con el brazo cruzado y aceptar medidas como esta. Tienen que ser retadas, challenge, como dicen en inglés, en base a la ley. Y eso nos hace un país más fuerte, más políticamente maduro, nos hace un país más respetable, porque eso es uno de los problemas de nuestra nación. Pero es que este es un país sin ley, doctor. Bueno, sin ley. Aquí no se respeta la ley. Bueno. Aquí la Constitución la agarra todo el mundo y la arrastra. Yo estoy de Inclusive acuerdo. la utilizan como papel sanitario. Bueno, yo estoy de algunos acuerdo. gobernantes. Bueno. Es decir, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué le está pasando a nuestra nación? ¿Qué le está pasando a nuestro país? ¿Hasta dónde es que nosotros vamos a llegar? Es que no tiene madurez política, es una nación sin madurez política. Y como no tiene madurez política, la nación acepta todo lo que su partido aprueba. Eso no es así. En Estados Unidos, por ejemplo, un senador demócrata puede votar en contra de lo que su propio partido está proponiendo. Y un senador republicano puede votar en contra de lo que el presidente republicano está proponiendo, sin que haya ningún tipo de represalia, ni comentario, ni crítica, ni mucho menos. Eso no existe en este país. No hay independencia de los poderes y tampoco hay independencia de los criterios con los que nosotros vamos a votar y a opinar. Estamos conversando con el doctor Miguel Núñez. El doctor Miguel Núñez es médico internista, infectólogo, quien tiene un médico de referencia en la República Dominicana. Y hemos tenido un programa súper interesante. Yo estoy invitando a todos los que piensan igual y a todos los que piensan diferente a que llamen al 732-0101. Este es un programa, los jueves es un programa dinámico, es un programa especial de la receta médica de la Z. El mejor programa de la receta médica de la Z. Eso tiene mortificado a Héctor. Mucho. No hay forma que se acerquen a audiencia. No, pero el doctor vendrá un lunes. Mira, yo voy a ver si esto tú sabes que hacen es estudios uno de esos temas profundos filosóficos que a Héctor le gusta hacer. Tú sabes a mí que no me hay. invitan los lunes porque soy muy radical. Tú sabes que hay. Tú peleas mucho. Aquí en la Iván. Z hacen rating de audiencia, Sí. y los jueves duplica la audiencia de todos los días. Entonces eso tiene mortificado a Héctor. Sí. Eh, Ayer nos amenazó, No, ayer nos amenazó. Sí, nos ¿Y votó por todo, qué? a todo Pero el Mario, mundo. hay una cosa que cuando comiencen Las llamadas. los que nos escuchan a dar sus 7320101. opiniones, hay una cosa que uno tiene que tener claro, y es que conforme a los argumentos que uno ha visto de las personas que defienden la ideología de género, ellos tratan de poner sobre la mesa la equidad, la igualdad, el derecho, el respeto a los demás, que todo el mundo está de acuerdo en esa parte. Pero ellos no respetan al que piensa diferente. Bueno, la ideología de género no. No. Los que van a defender Todo el eso que- no todo se el- atreverían a decir que no te respetan. Bueno. Ellos buscan la equidad y la igualdad. Ahora bien. Tú ahora bien. mencionaste algo interesante, porque ellos andan buscando la igualdad, pero todo el que no piensa como ellos es un intolerante. Es un intolerante. Y de mente exactamente. cerrada. Sí, que es una de las estrategias que se utilizan. Primero, si tú no estás de acuerdo con ese tipo de visión, dicen, es que tú eres religioso. Sí. Y una vez te quieren O sea, tachar. te quieren Bueno, descalificar ¿cuál es el por problema? tener O sea, alguna creencia. Si tú fuese una mente tan brillante como la de Albert Einstein y tú no estás de acuerdo con eso, ¿eso te va a ti a descalificar por eso? Vamos a ver No. qué piensa la gente. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días.
esa ordenanza la hizo un pájaro primero. Ay, no, no. No, así Usted- no, eso así es no. discriminatorio. Así Por eso no, la así no. saqué. La puede hacer quien Eso, sea, eso no pero- puede ser así. No, así Buenos días. Buenos días. Sí, distinguidos, yo quiero externar mi opinión con relación al caso. Fíjense una cosa, el asunto no es ser homosexual o lesbiana o no serlo. El asunto es que ellos quieren que uno lo acepte obligatoriamente y uno tiene el derecho de aceptar a quien uno quiera, no por imposición. Yo me voy un poquito más allá. Ese no es el problema. El problema es cuando usted quiere llevar al plano escolar un adoctrinamiento o una política que viene a cambiar la estructura familiar tradicional o la que usted quiere que sus hijos se desarrollen, porque a ti no te están preguntando si tú quieres que tus hijos reciban ese tipo de educación. pero, Mario, se la quieren imponer. Eso es como que en un colegio o el Ministerio de Educación diga, aquí se va a dar ¿qué religión no se practica aquí con mucha frecuencia? El hinduismo. Budismo. El budismo. Aquí se va a dar budismo en este colegio y vamos a enseñar budismo y los hijos tienen que practicarlo. que aprender. No, tienen que practicarlo. Oye, entonces yo no estoy de acuerdo. Mario, que eso, Practicarlo. eso también es un proceso violatorio de nuestra Constitución y también de los reglamentos que están contemplados o sea, en los procesos educativos aquí. ¿Por qué? Porque el reglamento educativo lo que Un te minuto. dice es que Aló. la educación Un está minuto. basada en los principios y valores cristianos y aquí nosotros estamos dejando eso de lado. Receta médica, buenas. Sí, buen día. Yo soy educador y he leído la ordenanza varias veces. Aquí se está dejando de lado el problema principal que plantea la ordenanza. La ordenanza está tratando un problema antiquísimo en la sociedad dominicana que todo el mundo lo conoce, que es el problema de la igualdad. En la ordenanza hay gente que quiere interpretar lo que quiere, no lo que dice la ordenanza. Yo quiero saber, que me digan a mí en qué lugar de la ordenanza quiere decir que a los padres se le impone que sus hijos sean homosexuales o no. ¿En qué parte de la ordenanza dice eso? ¿En qué parte de la ordenanza ha traído el problema de la homosexualidad que se arrastra por los cabellos? Es una homofobia mal disimulada que tiene la sociedad dominicana, y sí hay discriminación aquí, lo demostró la señora que llamó. Esa es una de las formas de discriminación que hay aquí, de ver a los que piensan diferente, a los que opinan diferente, decirle, por ejemplo, pájaro. ¿Qué es un pájaro? Un pájaro es cualquier cosa, es una porquería, y por ahí comienza la discriminación de la sociedad dominicana. Hay mucho, y que finalmente, ¿qué es desconstruir estereotipos? ¿Qué es desconstruir estereotipos? No es lo que yo quiera, no es lo que a mí me parezca, no es lo que a mí se me antoje. Desconstruir estereotipos es cuando usted dice en la sociedad dominicana, por ejemplo, que las mujeres solo sirven para cocinar, para lavar, para planchar, que las mujeres no tienen ningún valor, que las mujeres lo que tienen que estar en la casa. Esos son estereotipos que hay que desconstruir y que hay que desmontar. A eso es que se refiere la ordenanza, no a lo que a mí me suene o me parezca en la cabeza de gente que ha hecho muy poco para evitar problemas que están ocurriendo en la escuela, como el embarazo en adolescentes, que es por ese oscurantismo que hay que está ocurriendo. Bueno, muchas gracias, muy valiosa su llamada. Vamos a escuchar al doctor Miguel Núñez, que quiere responder. Bueno, la realidad es que con relación al punto 4, al punto D del artículo 1, si había alguna duda de qué es lo que se persigue, yo creo que la consejera del Ministerio de Educación en el programa de María Cela lo dejó claro. Claro. De manera que ya no estamos especulando. Pudimos haber especulado hasta ese momento, pero ya no estamos especulando. Ella claramente dijo que cuando se estaba hablando de deconstruir los estereotipos de género, que teníamos que tener claro que el sexo son los órganos físicos, los órganos genitales, y que el género era otra cosa, que es lo que el individuo verdaderamente siente. Primero, eso es contra toda ciencia, y yo quisiera brevemente decir lo siguiente. Lo que hace a un hombre no es simplemente su condición cromosómica, aunque ya eso debiera ser suficiente. Nosotros llamamos eso, como tú sabes, genotipo. El genotipo es lo que mis cromosomas dicen que yo soy. A mí puede ser que no me guste el pelo negro y yo me lo quiera teñir de rubio, pero yo tengo genes que dicen que mi pelo es negro. Aunque me lo teña de rubio, ese es el color de mi pelo. Luego, el genotipo tiene que corresponder al fenotipo, que es la manifestación externa de lo que esos genes dicen que yo soy. En el caso del pelo, es el color.
Entonces, en el caso de los genitales masculinos, la razón por que salen, porque el genital masculino es el pene y los testículos, es porque hay cromosomas que dicen esa es tu expresión externa y el genotipo y el fenotipo tienen que coincidir. Cuando yo me hago una cirugía para cambiar el fenotipo, yo lo único que estoy haciendo es diciéndole a la ciencia y a mi código genético, a mí no me gusta como mi fenotipo, mi forma externa luce y me la voy a cambiar. Pero Hay personas que dicen que no le pidieron opinión para saber si querían ser varones o hembras. Yo vi una persona demandando a sus padres porque él nació y él no quería, o sea, que quién le Fruto Oye, de esta no es ideología, relajando, fruto de esta Iván, ideología de género. no es relajando. Mario. Es que eso es O sea, fruto de yo esta no sé si ideología de ustedes lo género. vieron, una persona que estaba demandando a su padre porque Sí, claro que él sí. nació, que quién le dijo Fruto que de él la quería ideología de nacer. género. y mañana otro lo demandará porque lo hicieron nacer en México y no en Estados Unidos porque él no le pidieron permiso Así para es. saber Mira, dónde él quería nacer. Pero déjame decir dos cosas más. El cerebro masculino, el cerebro compuesto de esa persona con un genotipo XY, es totalmente diferente en su estructura a lo que es el cerebro femenino que tiene un XX. Los circuitos cerebrales del hombre corren de norte a sur, los circuitos femeninos corren de este a oeste. La estructura de donde se registran las emociones, la amígdala que registra las emociones, en el hombre es una amígdala más grande, en la mujer es una amígdala más pequeña. Ese órgano donde se registran las emociones en la mujer está justo al lado del órgano del habla, de las zonas del habla, la zona de Broca, la zona de Wernicke, y eso hace que la mujer cuando experimenta emociones se pueda expresar con mayor facilidad, con mayor claridad, que le guste hablar. En el hombre eso no es así, tiene una estructura completamente diferente. Los niveles hormonales son distintos, las hormonas del placer en la mujer, tú tienes la dopamina y tienes la oxitocina, pero en el hombre tú tienes serotonina y tienes dopamina. Nosotros estamos hablando de un diseño masculino que es completamente diferente, desde los cromosomas, los órganos genitales y su estructura cerebral. Nosotros no podemos estar hablando en el aire de que género es una cosa, de que sexo es otra cosa, porque eso lo que revela es una gran ignorancia, con el perdón de todas las personas que me están escuchando, acerca de lo que constituye un hombre y de lo que constituye una mujer en lo que es su formación corporal completa. Y de eso es que estamos hablando. Receta médica, buenos días, Receta 7320101. médica. Yo quiero darle una orientación a ustedes para que su programa sea más, ¿cómo diríamos?, más práctico. Fíjese bien, ese proyecto viene de la señora Jacqueline Malagón en los años 90, cuando Balaguer. Ese es un proyecto de Jacqueline Malagón, la antigua secretaria de Educación, que lo ha retomado ahora completo lo que ella escribió. Bueno, gracias por su llamada. Sí, pero Receta eso- médica. eso- Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi interrogante es la siguiente. Yo digo, yo estoy obligado, me quieren obligar a que respete el derecho que tienen los demás. Llámese los que tienen preferencia sexual diferente a la nuestra, lo que yo creo, en lo que yo soy hombre y tengo que estar con una mujer. Ahora bien, ¿por qué ellos no respetan el derecho que nosotros tenemos a que nuestros niños, uno le haga entender que no es normal que estén hombre con hombre, mujer con mujer? Receta médica, buenos días. Gracias por su llamada. Doctor Núñez, yo quisiera saber, ¿qué le recomienda usted a la sociedad dominicana con relación a esa inmadurez que tiene para salir de ella y poder seguir nosotros avanzando como nación? Receta médica, buena. Más tarde el doctor va a recoger parte de la respuesta. Receta médica. Buenas tardes, don Mario, ¿cómo está? Muy bien, profesor. Sí, estamos de acuerdo con Miguel Núñez 100%. Le habla una persona cristiana católica. Y tanto lo protestante como lo ortodoxo como lo católico, en ese aspecto tenemos la misma identidad. Y quiero decir que la ideología de género no solamente se ha implantado en el país en mucho tiempo, sino en todos los países del mundo. Como dijo el doctor, hay recursos en la ONU, en la OEA, en todo el organismo internacional para presionar a los gobiernos. Bueno, gracias. Doctor, después de la pausa, vamos a
a responder algunas de las preguntas e inquietudes de nuestros oyentes. Cundo Camarena, tú te sientes ser un superhombre porque tú estás de aquel lado y entonces tú decides cuándo nos vamos y cuándo no nos vamos, pero aunque tú te sientas ser un superhombre, tú eres un hombrecito. Señores, Receta continuamos, Mario Lama, dale para allá. Iván Silva. Ábrete esa línea ahí. Podiatra. Ey. Tú eres de Digo, los- no, doctor, no, espérate. A mí me dijeron por ahí que tú eres un dinosaurio. ¿Cómo así? Sí. Y que yo soy un dinosaurio y medio. ¿Cómo así? Pero Que explíquete nosotros eso, estamos, explíquete. que nosotros somos de, que nosotros estamos atrasados. Ah, que nosotros no estamos a la Sí, moda. me llamó alguien y me dijo, Ya, todo lo que tienes, ah, tú eres un cavernícola. cavernícola. Y eso que estudiaste, Eh. eso que tú eres médico. Y si tú no fueras médico, por eso es que esta sociedad está dañada. No, Me dijeron así. Ay, ay, ay. Ya me descalificaron y ya me quitaron la razón. Ese sin argumentos. Descalificándome. Sí, no hay ningún Sí. argumento, No. ninguna discusión. No, nada. que tú eres un Es dinosaurio dinosaurio y que yo soy un super dinosaurio y medio. Exacto, ya. Sí. Está bien. Ah, pero Doctor, yo quiero hubieron dos llamadas que yo creo que vinieron desde el mismo lugar. Uno que habló de Jacqueline Malagón, mentiroso, porque eso es mentira lo que le está diciendo, y el otro que habla de que esto no tiene nada que ver con la ideología de género. Hábleme un poquito. Bueno, sobre hay eso. dos cosas. Jacqueline Malagón, de hecho, es mi paciente, para comenzar por ahí. Y estoy seguro que estas cosas no vinieron de Jacqueline Malagón. Sí. Ese Yo no sé es que era el- un charlatán el que estaba hablando. ese no Yo es el sabía que era un sentir de charlatán. Jacqueline claro. Malagón. Sí, de ser un charlatán, ¿verdad? Tú tienes derecho de ser un charlatán. Y lo segundo es, lo que nos ayuda a nosotros a saber cuando vemos documentos de este tipo, para dónde va, es la experiencia que ya han ocurrido en otros países. Y para ser más contextualizado, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, este es el mismo lenguaje. Ciertamente, como tú decías ahorita, este lenguaje no fue escrito ni siquiera aquí en nuestro No, país. hombre, por Dios. Estas Oye, ideas- oye esta cosa, política de género. ¿Qué dominicano habla con ese lenguaje? Ninguno habla de eso. El otro es perspectiva de género. ¿Quién menciona eso en este país, señores? Perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Enfoque de género. ¿Quién te va a dar ese Ese es el C. Y el D viene y dice estereotipo de género. Nadie utiliza esas combinaciones. de ¿qué tú te palabras en sientes este ser, país. Iván? Vamos a ver. Yo. Sí, ¿qué tú te sientes ver? ¿Tú te Un sientes ser hombre. un hombrecito? Un hombrecito. ¿Eh? Sí, un hombrecito. Y si tú te Digo, un sientes hombrecito no, un hombre. un hombre, tú te sientes de verdad ser un hombre. Sí, un hombre. Y si tú te sintieras, Pero derecho. si tú te sintieras Yo no ser tengo- no diferente, estoy segura. ¿tú crees que yo debería apartarte y dejar de ser tu amigo? No, imposible. ¿Cómo tú te sentirías si tú en tu adultez tardía Ajá. entiendes que tú quieres tener otra preferencia sexual y entonces ya Entonces tú dejes de ser mi amigo. yo por dejé de ser eso. tu amigo? Por eso, no, yo eso no sería ningún problema. Iván, Porque Entonces hay gente que tiene ese muchis- miedo, Iván, y hay gente que pierden amigos y pierden No, familia. pero los amigos se pierden por muchísimas cosas. No se pierden solamente por eso, Mario. Un amigo se puede perder inclusive por un insulto, que tú le hables mal a una persona y perdiste un amigo. Es decir, esa no es tampoco una razón de que usted perdió un amigo porque usted cambió de género. Eso es Miguel. mentira también, es un chantaje. Yo entiendo que tú tienes que recibir muchísima gente en tu iglesia con esta situación. Absolutamente. Adultos que están casados, pero que no son felices con su esposa porque entienden que se sienten atraídos por otro hombre, o esposas o mujeres que tienen su pareja y que te dicen, pastor, yo me siento atraída por otra mujer y tengo fantasías sexuales con otra mujer. Desde el punto de vista, ya no te voy a hablar como médico, sino como pastor, ¿qué enfoque tú le das a estas personas que se te acercan? Excelente pregunta, pero déjame hacer un comentario antes de responder la pregunta directamente, para que la población quede clarificada. Nosotros estamos hablando hoy de homosexualidad y bisexualidad, y nosotros pensamos como que eso es un % altísimo en la población. El último estudio hecho en Estados Unidos por el CDC, el Center for Disease Control, el centro que más estadística tiene en Estados Unidos, revela que prácticamente el 97% de la población americana es heterosexual. Sin embargo, hay una cultura de cambio del patrón sexual donde ya se está
hasta estimulando, tú lo ves en los videos, en las músicas, el intercambio, el contacto físico casual con personas de tu mismo sexo. Claro, por eso decía que esta revolución, a diferencia de las demás, es de arriba hacia abajo, patrocinada por una élite intelectual de dinero, formadora de opinión, que tiene esa mentalidad. El 97% de la población norteamericana, con las mejores estadísticas de hace un par de años, algo que ya se conocía anteriormente, es una población heterosexual. La población homosexual y bisexual es menos de, cuando la junta las dos, es menos de un 3%, las dos juntas, para comenzar por ahí. Segundo, cuando tú recibes a una persona, déjame ilustrártelo con algo médico y luego me voy a la iglesia que me mencionaste. Cuando yo recibo a una persona diabética y tengo que orientarla, ¿qué yo hago? Que yo le hablo conforme a la verdad. Mira, los parámetros de la glicemia deben ir de aquí a aquí. Si tú comes esto, te va a subir la glucosa. Si tú estás sobrepeso, eso puede aumentar tu glucosa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, vamos a tratar de hacer correcciones para llevarte a lo que se entiende que es la normalidad. ¿Y cuáles son esas correcciones? Aquellas cosas que corresponden a la verdad. ¿Y cómo sabemos que corresponden a la verdad? Lo hemos demostrado a través de la ciencia. Mira, la glucosa debe estar aquí. Entonces te medimos el azúcar, te bajamos de peso, te damos una dieta. Entonces tú aconsejas médicamente con la verdad. En la iglesia nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nosotros aconsejamos con la verdad. Mira, yo entiendo la caída del ser humano. Yo entiendo las debilidades del ser humano. Yo entiendo que unos luchan con pornografía. Yo entiendo que unos luchan con adulterio. Yo entiendo que unos luchan con esta atracción del mismo sexo. Otros luchan con la ira. Otros luchan... Ok, pero ¿sabe una cosa? La verdad, me preguntaste como pastor, la verdad del manual nuestro que es la Biblia, mira lo que dice. Mira cómo podemos corregir esto. Vamos a darte consejería. Vamos a entrar en este plano de consejería. Y tú sabes que, Mario, en nuestra iglesia nosotros tenemos un ex homosexual casado con una mujer hoy y con hijos. O sea, no, para que podamos entender claramente que nosotros no somos no solamente que no somos homofóbicos, nosotros estamos 100% opuestos a la homofobia. Creemos que es antibíblica la homofobia. Lo que sea, la fobia que sea es antibíblica. Nosotros tenemos que aconsejar con la verdad de Dios porque el ser humano es un ser distorsionado en diferentes maneras. Su caída produjo distorsiones de su forma de pensar, de su forma de sentir, de sus emociones, de sus deseos, sus intenciones, motivaciones, y la verdad está ahí para ayudarnos a corregir. Es como la brújula. Entonces nosotros sabemos lo que es la norma. En estadística ¿cómo nosotros establecemos que el azúcar en la mañana debiera estar hoy en día? Se habla entre 80 y 101. Es una prueba, pero hacemos estudios, cientos de pacientes y luego hacemos las estadísticas, las métricas estadísticas y decimos que aquello que cae dentro de 2 estándares de desviaciones, que es el 97%, eso es lo normal. Entonces, tú sabes que en la población norteamericana, 97% de la población es heterosexual. Nosotros sabemos lo que es normal. Eso cae dentro de las 2 estándares de desviaciones. Entonces, esto Ojalá es un que tema esté escuchando político. este programa, Esto es un tema político. Fíjate que ahora en Estados Unidos hay un partido que es pro homosexualidad y uno que es en contra de la homosexualidad. Debiera haber independencia de criterio en cada partido. Claro. No, pues esto es un tema político. Darle las gracias al doctor Miguel Núñez. Miguel, para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí. Yo sé que a ti no te gusta mucho estos tipos de intervenciones. Gracias a ustedes. Por todo tu tiempo, por las obligaciones que tienes. Pero yo te voy a comprometer porque tú tienes que venir a otro programa en breve tiempo, porque tenemos otros temas, sobre todo de familia, que yo quiero tratar contigo. Así que muchas gracias. Mucho gusto. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. El doctor Miguel Núñez, médico internista, infectólogo, estuvo con nosotros. Hoy, Carlos Veloz, gracias por permitir que Miguel esté aquí. Gracias por tu presencia. Y nada, mañana es viernes ya. Así es, Mario. Vámonos, Cundo. La receta médica de la Z.